Rodrigo del Campo por aquí, y les tengo que hacer una confesión. Hay quien sabe, hay quien no sabe, pero Tony Ferguson es mi peleador favorito. No, hay muchas cosas que les puedo explicar por qué sí, por qué no. Es muy de feeling, es un tema muy personal. Yo tengo cubriendo este deporte, las artes marciales mixtas, a un nivel alto, ¿no? Cubriendo el UFC desde el verano del 2012, pero yo vi UFC 1 en la televisión aquí en México, en pago por evento, en los antiguos días de Multivisión, ¿no? Yo he sido fan toda la vida. Yo empecé, y hay un video que pueden ver en la parte de videos de este canal de cómo empecé yo a cubrir el MMA, y lo empecé a cubrir justamente ¿por qué? Yo era fan de este deporte cuando varios amigos necesitaban quien pudiera cubrir esto de manera seria y de manera profesional, y empezó mi paso. Yo recuerdo haber visto esa temporada número 13 de The Ultimate Fighter, que fue nuestra introducción a Tony Ferguson. Tony Ferguson, un verdadero ídolo, un hombre sui generis, ¿no? Anthony Armand Ferguson Padilla. Disputado su lugar de nacimiento, Tony un día te va a decir que nació en Silao, Guanajuato, otro día te va a decir que nació en Estados Unidos. Lo que sí sabes es que su familia es de Silao, de Guanajuato. Un chico que fue adoptado, que creció en Michigan, lejos de sus raíces mexicanas, que lo obligó a tomar un camino que lo llevó hacia Los Ángeles, donde terminó residiendo entre el área de Los Ángeles y en California la mayor parte de su vida. Alguien que le encontró la lucha temprano, encontró muchos deportes, alguien que hacía fútbol americano, hacía béisbol, hacía la lucha como muchos peleadores de los Estados Unidos, fue a la universidad, estuvo en el tema de la lucha en varios torneos, en una división alta. Hoy, para lo que lo vemos, estaba en el 185 libras cuando era un luchador. Se regresó a California y empezó su camino por las artes marciales mixtas, y como muchos, bueno, pues la introducción que yo tuve a Tony Ferguson fue esa temporada número 13 de The Ultimate Fighter en 2011, una temporada muy importante porque estaba Brock Lesnar y eso llamaba mucho la atención, estaba Junior Dos Santos en un momento muy importante de su carrera y eso llamaba mucho la atención, ¿no? Cerca Junior Dos Santos de convertirse en campeón del peso completo, pero también porque estaba Javier Torres y era la primera vez que veíamos a un mexicano en la casa de The Ultimate Fighter, ¿no? Una casa, torneo que ya había ganado Efraín Escudero nacido en México, pero criado y había hecho toda su carrera dentro de los Estados Unidos. Era diferente ver al Chunti dentro de esa casa. Y ahí conocimos a Tony Ferguson, muchos dirán raro, yo diría sui generis, yo diría un hombre que realmente camina a su propio ritmo. Y también veríamos ahí algunos detallitos que después pues lamentablemente explotarían por ahí con temas de alcohol y con temas a lo mejor a veces también de ira, pero lo que sí veíamos es que veíamos un gran peleador, ¿no? A pesar de estar fuera de su división, de estar en el peso welter, veíamos un gran peleador, veíamos a alguien que destacaba por encima de los demás, y cuando hace su debut en febrero de 2011 en The Ultimate Fighter, 3 victorias en fila, se nota luego el nivel de Tony Ferguson, y hace su debut en el UFC en junio de 2011. Rápidamente 3 victorias en fila, Ramsey Nijem, Aaron Riley e Yves Edwards para empezar su carrera. En mayo de 2012 llegó pues ese primer bache de la carrera de Tony Ferguson contra Michael Johnson. Una derrota por decisión, una pelea que terminó Tony a pesar de tener fractura en uno de sus antebrazos, fractura en 2 huesos. Una fractura que muy similar a lo que está pasando el día de hoy. Dan Hooker se le estabilizó, realizó su rehabilitación, parecía estar soldada y al momento de entrenar volvió a fracturar, se volvió a operar, tuvo una infección y fue un cuento de no acabar. Tony Ferguson pierde año y medio de su carrera. Año y medio de su carrera se pierde en ese momento. En ese año y medio yo había dejado un trabajo de producción, una agencia de producción que tenía con una persona con quien tuve mucho conflicto, un trabajo que no me dejaba nada, un trabajo que me tenía triste, que me tenía deprimido, que me tenía muy complicado, al cual tuve que salir. Empecé a trabajar en otro lado con un gran amigo, pero no estaba yo en el mejor lugar de mi vida, ¿no? Y en ese momento llegó esta oportunidad de empezar a cubrir las artes marciales mixtas en julio de 2012. Llegando a diciembre de 2012, salgo de este primer lugar donde estaba yo cubriendo artes marciales mixtas, la Ciudad Deportiva, y en mayo de 2013 decido abrir lo que en su momento, previo al cierre en 2020, fue
pues el sitio de noticias y de información de MMA en español más leído en el mundo, indiscutido, que es por el que muchos de ustedes me conocen. Llegaba a mediados de 2013, finales de 2013, UFC 166, Caín Velázquez ya había recuperado el cinturón en UFC 155, lo iba a defender por primera vez en su segundo reinado, de nuevo contra Junior Dos Santos en una tercera pelea entre ambos, una cartelera espectacular en terreno hispano en Houston, Texas. Daniel Cormier, Roy Nelson, Gilbert Melendez, Diego Sánchez, que nos dieron un clásico esa noche. En fin, una cartelera realmente espectacular. Y yo estaba planeando la cobertura, iba a ir con Indiscutido a esta cartelera, planeando la cobertura, y me llamaba mucho la atención que Tony Ferguson estaba de nuevo en la cartelera. Tony Ferguson, que regresaba después de año y medio, que iba a enfrentar a Mike Rio, chico que tenía ya un tiempecito en el UFC, unos meses apenas. Él también venía de The Ultimate Fighter, había pedido en la semifinal y había ganado una, tenía una victoria y una derrota en su carrera en el UFC, e intentaba despegar también como Tony Ferguson lo hacía. Y dije, bueno, Tony Ferguson tiene que ser parte de mi cobertura. Parte de mi cobertura tiene que ser Tony Ferguson. Y recuerdo muy bien en Twitter ponerle un DM a Tony, ver quién era su management en línea, ponerle un DM a su management y ponerme de acuerdo con los dos, ¿no? Platicando con Tony, platicando con su management, de querer hacer una entrevista para Tony Ferguson, ¿no? El management estaba muy animado porque querían empujar a este ganador de The Ultimate Fighter y cómo estaba regresando después de año y medio, después de haber sufrido mucho con el brazo, estar de regreso a la actividad y empezaron a empujar, creían mucho en él y en lo que podía Tony hacer. Y él también estaba muy emocionado de la entrevista, ¿no? De hablar con alguien de México, que alguien de México se fijara en él, que le pusiera atención, etcétera, etcétera. Lo platicamos, lo planteamos. Me mueve un poquito de hora Tony por un entrenamiento, la entrevista, y nunca se me va a olvidar, ¿no? Estaba yo en una comida, había cerrado un proyecto de producción muy divertido con unos amigos. Estábamos teniendo una cena y yo sabía que tenía entrevista, traía una grabadora y un teléfono. Me salí del restaurante donde estábamos, aquí muy cerca de mi casa, en la zona Roma, en la colonia Roma. Y me acuerdo de haber hecho la entrevista en la calle. Y hace poquito, justamente para el cumpleaños de mi esposa, fuimos al lugar que está arriba de ese lugar. Y yo siempre que paso por ahí me acuerdo de haber estado en esa jardinera y de haber hecho esta entrevista con Tony Ferguson, porque yo estaba en un lugar complicado donde decía, tenía 5 meses abierto Indiscutido, veía yo las cuentas que tenía que pagar, el dinero que tenía que yo invertir. Indiscutido siempre fue un medio independiente, yo nunca dependí de nadie, siempre publicamos lo que quisimos, siempre investigamos lo que quisimos, trabajamos lo que quisimos, nunca nos amarramos a nadie, y lo mismo hacía que todo viniera de mi cartera. No, Indiscutido siempre fue autofinanciado totalmente. Oye, me equivoqué, no me equivoqué, debería haber buscado por otro lado, sí lo debería haber hecho solo yo. Yo no había empezado mi trabajo en televisión, que empezaría más de un año después, en Claro Sports, que sigue siendo mi casa hasta el momento. Lo cierro, no lo cierro, me dedico a otra cosa. Y empiezo a platicar con Tony y empezamos a hablar y toda la información que me da y todo lo que me describe de lo que había pasado con el brazo, de lo que ha sucedido, de lo que ha hecho. Y ahí está la clave de Tony Ferguson, esa motivación que él se da. Hoy ha cambiado Tony, ha sido un viaje muy largo, han sido momentos complicados con esta racha de 6 derrotas, pero esa motivación que te empieza a platicar y te empieza a decir y tienes ganas de atravesar un muro, quieres salir corriendo y atravesar un muro y decir sí puedo, y era algo infeccioso. No, totalmente todo lo que te decía Tony Ferguson y todo lo que hablaba sale en la noche de UFC de 166, se lleva una victoria rápida, un estrangulamiento Darce que terminó siendo una de sus firmas en las artes marciales mixtas, pero lo que yo no me esperaba y nadie se esperaba era lo que íbamos a ver. Estábamos viendo el inicio del récord, el inicio de algo que nunca habíamos visto en la división más competitiva en el UFC, una racha de 12 victorias en fila. Era el inicio de la racha. Después igualada por Khabib, ahora recién igualada por Islam Makhachev. La racha, y sigue siendo para mí la racha. No hay 2 rachas históricas para mí en el UFC, las 12 en el peso ligero y las 16 consecutivas de Anderson Silva, también las 15, ¿por qué no?, de Kamaru Usman. Y aparte, con buenas peleas, con finalizaciones, Mike Rio, Katsunori, y aparte nombres que a menos de que tengan un tiempo siendo fans, a lo mejor no reconocen, pero créanme, siempre peleadores de altísimo nivel en la racha. Mike Rio fue la primera, Katsunori Kikuno, Dani Castillo, Abel Trujillo, Gleison Chivao, Josh Thompson, Edson Barbosa, por ejemplo,
Lando Banata, una pelea durísima en 2016, que me acuerdo de decirles, cuidado, esta es una que puede perder Tony, Lando es mejor peleador de lo que piensan. Bueno, Lando Banata. Y luego para mí lo que es mi pelea favorita de todos los tiempos en el MMA, el evento estelar en la Ciudad de México, en la final de The Ultimate Fighter 3, el 5 de noviembre de 2016, a 2.200 metros de altura, una guerra de 5 rounds contra Rafael dos Anjos. Una auténtica guerra que fue lo que le dio el paso a tener y firmar una contienda de cinturón interino por el peso ligero. Lamentablemente esa que firma era la tercera ocasión, que se quedó una pelea con Khabib Nurmagomedov, esa pelea que nunca pudimos ver, y tal vez la más cercana, los que no recuerden, la primera se lastima Khabib, la segunda se lastima Tony, la que parecía que estaba en la cuestión de UFC 209, de Woodley contra Thompson 2, esa revancha que ha sido decisión dividida en 205 entre los pesos welters. Bueno, se firma y se queda Khabib en la báscula. Se queda Khabib antes de la báscula, se queda en el corte, tiene que ir al hospital, no pueden pelear en marzo de 2017, se le da la pelea por el interinato a Tony Ferguson en el mes de octubre contra Kevin Lee, la gana de buena manera, triángulo en el tercer asalto, firma finalmente la del indiscutido, ¿no? En abril de 2018 contra Khabib Nurmagomedov, el debut del UFC en Brooklyn, Conor McGregor ya no es más campeón del peso ligero, ya se le ve el cinturón esa noche. Y luego otro de esos tragedia, es una tragedia lo que pasó con el cierre de la carrera de Tony Ferguson, y creo que ahí empezaba, ¿no? Una cosa es las lesiones y otra cosa es tropezarte en unos cables en un estudio de televisión, que créanme que es muy común, lesionarte la rodilla promocionando una pelea y que el UFC te diga no solo no vas a pelear, ya no vas a tener tu cinturón interino. Se va tu cinturón interino y se va tu oportunidad de tener una pelea de campeonato. Llaman a Max Holloway, la comisión de Nueva York quita el corte de peso a Max Holloway y Khabib Nurmagomedov se enfrenta a Ala y a Quinta por el cinturón en ese momento sin dueño del peso ligero y se convierte en el monarca Khabib. Tony sigue en su camino, le gana de muy buena manera a Anthony Pettis, lo termina lastimando y tienen que detener la pelea y Anthony Pettis pierde en el segundo asalto y luego llega el final de la racha el 8 de junio de 2019, pelea de la noche, la pelea de la zona de nariz, de la limpiada de nariz de Donald Cabo Cerrone, donde lo hace, se le inflama el ojo y después de 10 minutos se termina la pelea y de nuevo tiene una finalización Tony Ferguson y de nuevo tiene una pelea de campeonato. Firma la pelea de campeonato y va a ser el mes de abril de nuevo y de nuevo contra Khabib Nurmagomedov, una quinta pelea contra Khabib Nurmagomedov, una segunda de campeonato indiscutido, una tercera de campeonato contra Khabib porque tuvieron ese interino y llega la pandemia, se cancela ese evento. Cuando se puede volver a intentar planear, dicen, bueno, Justin Gaethje es quien viene. Justin Gaethje es a quien enfrenta en UFC 249 Tony Ferguson en el regreso del UFC en Jacksonville, Florida, con la arena vacía y en una tremenda pelea, pero una pelea que cambia vidas, en un daño que le cambió la vida a Tony Ferguson, un daño que le terminó una carrera competitiva a Tony Ferguson. Termina venciéndolo Justin Gaethje y entramos a esta terrible racha, ¿no? Después de las 12 victorias, después de esa prueba superada en el brazo, pues la complicación de perder contra nombres grandes aparte, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Beneil Dariush, esa terrible patada de Michael Chandler, que de por sí ya no se regresa del daño de Justin Gaethje, bueno, del de Michael Chandler tampoco, una patada definitiva que creo que cierra con todo. Corre con un poquito de suerte Tony Ferguson en UFC 279, se acomodan las cosas, termina el peleando contra Nate Diaz en la estelar. Parecía que era el momento de decir adiós, parecía que era el momento en el que UFC dijera hasta aquí. Una muy buena pelea, una pelea en la que lo termina sometiendo Nate, una pelea donde el público se vuelve a enamorar de Tony Ferguson, una pelea donde supera varios problemas lamentables, ¿no? Que sí hay problemas, a lo mejor hay de salud mental,
problemas que parece que tiene que ver también de temas domésticos con su esposa. Viene la pelea contra Bobby Green, inexplicable, y uno pensaría que el UFC ya no iba a hablar o que le iba a dar algo diferente. Le dan a Bobby Green el mes de julio. Viene un problema hace unos meses donde, pues al parecer, Tony no venía manejando en las mejores condiciones y termina volteando su pick-up allá en Los Ángeles. Y ahora esta contienda complicada contra Paddy Pimblett, ¿no? Una posible sexta derrota, con un público que espero que se le brinde a Tony, y un público que espero que entienda lo que Tony Ferguson ha hecho, la historia que ha tenido en el UFC, y cómo antes de esta racha Tony Ferguson estaba 15-1 en una de las promociones más difíciles del mundo, la promoción más difícil del mundo, el UFC, en una de las divisiones más difíciles del mundo, como lo es el peso ligero. Y pues lamentablemente el MMA va invicto, por una o por otra razón fuera de la carrera de Khabib Nurmagomedov, y uno puede alegar que va invicto por la manera en la que se retira Khabib Nurmagomedov, pero una pena, ¿no? Este colofón a la carrera de un grande, a la carrera de alguien que sigue siendo histórico, y a la carrera de quien sin duda alguna es pues mi peleador favorito de todos los tiempos. Una última historia para hacer este video que ya se alarga un poquito más. Los que tienen un rato siguiendo mi carrera y siguiéndome en redes y en todos los lados, pues número 1 se los agradezco. Número 2, en mediados de 2016, agosto de 2016 tal vez, cuando se anuncia todo el evento de noviembre de 2016 en una conferencia de prensa, vienen varios peleadores a la Ciudad de México. En ese entonces yo trabajaba para el UFC Network aquí en la Ciudad de México, y me toca hacer varias entrevistas de este programa que me dio mucho gusto hacer durante esos años, 1 a 1 en el UFC Network. Entrevistamos, me acuerdo, el mismo día a Irene Aldana, a Alexa Grasso y a Tony Ferguson. Y la de Tony Ferguson es la mejor entrevista de mi vida. Por mucho, la mejor entrevista de mi vida. Hablamos de todo, de su niñez, de su adolescencia, de su herencia hispana, de lo que significaba pelear en México, de lo que significaba el top, de lo que significaba Brock Lesnar, para ese gran momento con Brock Lesnar en una de sus peleas cuando van y se abrazan, lo que significaba para él, lo que tenía que hacer, lo que era este triunfo, lo que era acercarse de nuevo al cinturón. Y una entrevista que nunca se vio al aire, porque nunca la terminaron de postproducir. Y nunca lo voy a dejar ir, nunca lo voy a dejar ir. Dolió que esa plática nunca la haya podido recuperar y nunca la hayamos podido ver, pero tal vez mejor que viva acá y todo lo que es esa plática. Ese era Tony Ferguson. Veremos el sábado UFC 296 qué pasa contra Paddy Pimblett, qué le dice el público. Yo quisiera simplemente que el público se le brindara. Eso creo que es lo único que necesita Tony Ferguson, y si cae, pues debería ser el adiós en el UFC. Si gana, una más para el buen Anthony Armand Ferguson Padilla.